¿Cómo proyectar muebles sobre el plano? Aquí hay un método excelente para construir muebles y figuras sobre un plano del suelo. Es más sencillo. Dibuja un cuadrado rectángulo, luego cuadrúpalo. Planifica el tamaño y la posición de los muebles y las figuras. Establece una línea base sobre tu plano y un horizonte sobre él. Lleva la división hacia arriba a través de la línea base hasta el punto de fuga. La profundidad del primer cuadrado es opcional, cuadrado 8. Establece una línea de medición dibujando una diagonal a través del cuadrado 8, donde corta otras líneas de división. Donde corta otra línea de división, marca la profundidad de los otros cuadrados. Numera todos los cuadrados y cada línea y puntos se pueden ubicar de esa manera. Ahora establece las alturas a partir de cualquier escala deseada de la manera descrita en la página 99. Construcción de un interior a partir de un plano. Dibuja un rectángulo de cualquier tamaño para representar el plano del cuadro. Divídelo en 16 partes. Dibuja líneas desde tres esquinas, 12, 3, 2, 13 hasta las líneas de medición. Luego los puntos, establece el punto de medición MP sobre el centro de la línea de medición opción. Conecta los puntos 2 y 3 en la línea de medición línea de medición con MP. Con, bueno. Las esquinas 1 y 3 ya están establecidas. Conéctalas con puntos de fuga. Ahora haz lo mismo con los puntos 0. Plano, dimensiones y posición opcionales. Ahora establece la línea del horizonte y los puntos de fuga no se muestran. Conecta el punto con ambos puntos de fuga. Colocar el punto de fuga, horizonte, colocar el otro punto de fuga, coloca los puntos de fuga bien separados para evitar distorsiones. Punto de fuga bien, ¿ves? Primera etapa, siempre después de hacerlo una vez, no dejes que todas las líneas de puntos te asusten. Construyendo un interior a partir de un plano. 2. Planifica la habitación como desees. Ubica los muebles en el plano del suelo junto a los 16 cuadrados. Si no puedes proyectar las líneas hasta el borde, hasta la línea de medición y de vuelta a la versilla construye las paredes y los muebles a ojo o escala. Ahora marca la parte del interior que quieres que aparezca en la imagen. Luego puedes cuadrarla y ampliar al tamaño que desees. Consulta la página siguiente. Segunda etapa. Es bueno saber cómo. Construcción de un interior a partir de una planta baja. 3. Tercera etapa. Ahora toma el pequeño dibujo en perspectiva cuadriculado y amplíalo trazando un rectángulo más grande en las mismas proporciones. Es mejor ahora guardar la regla y usar el ojo para rellenar los cuadrados más grandes. Las líneas regladas son rígidas y mecánicas. Cuando el espacio esté esbozado, dibuja las figuras. Si lo deseas, puedes hacer bocetos separados para las figuras hasta que estés satisfecho con que contarán la historia. De esta manera puedes construir cualquier tipo de imagen, construyendo un interior a partir de un plano de planta. Construyendo un interior a partir de un plano de planta.
hora de dormir. Y aquí está el dibujo terminado. Es divertido intentar entintar algunos de tus dibujos a lápiz. Consigue una botella de tinta negra resistente al agua para dibujar. También puedes conseguir una caja de acuarelas escolares para divertirte más. Saber cuál es la perspectiva correcta ayuda mucho a dar ese aspecto sólido y acabado profesional. Este procedimiento abre todo un mundo para las pequeñas figuras que has aprendido a dibujar. Vale la pena ver lo que ver lo que puedes hacer con este método. Ofrece la posibilidad de poner algo de trabajo, además de la emoción de hacerlo. Ahora abordaremos un nuevo tema. Luz y sombra, el principio. Fuente, perpendicular a la fuente. El principio como el espacio, traído a la tierra. Comer. Comenjous. Horizonte. Los rayos de luz viajan en línea recta. Desde cualquier punto, el rayo central, la perpendicular a la fuente, se encontraría con la Tierra y pasaría por su centro. En el punto directamente debajo de la fuente establecemos el punto DL, que significa dirección de la luz. S significará fuente en la parte superior de la perpendicular. Desde el límite más lejano de la sombra hasta el DL, luego hacia arriba hasta la fuente y de vuelta a la sombra se forma un triángulo. El tercer vértice del triángulo se llamará AT, que significa ángulo de la luz. DL puede ser el punto de fuga de la sombra o la base desde la que se procede hacia afuera. Un método simplificado para sombras de fondo, hacia la fuente. Esta página es la respuesta a la plegaria de un artista. Al dirigir la luz, levanta una perpendicular. La parte superior es la fuente. La pintura en el horizonte es DL. Simplemente dibuja líneas desde estos dos puntos hacia todas las esquinas. Las esquinas superiores desde la fuente, las esquinas inferiores desde DL, donde se encuentran las líneas, se define la sombra. Lejos de la fuente. Como no tenemos la fuente dentro de nuestra visión, debemos trabajar hacia atrás, como desde el objetivo hasta el arma. Dibuja una perpendicular hacia abajo desde DL, establece el punto AL, ángulo de luz. Procede entonces de la misma manera que arriba. Luz y sombra. En caso de que debas dibujar la sombra de una figura correctamente en el plano del suelo, así es como se hace. Primero dibuja rectángulos alrededor del sujeto para encerrar las formas importantes. Estos se dibujan en los BP normales de la figura. Ahora establece DL y AL en una perpendicular. Procede desde las esquinas como lo harías con un edificio. Cuando tengas los rectángulos proyectados al suelo, puedes marcar secciones para la cabeza, etcétera. Entonces es sencillo rellenar los contornos de la figura para que se ajusten a estos cuadrados. Naturalmente utiliza los mismos DL y AL para todas las figuras del sujeto. Las sombras de fuertes artificiales. El principio sigue siendo el mismo. Sin embargo, la DL no está en el horizonte, sino en la base de una perpendicular a la fuente. DL ahora puede estar en cualquier punto del plano del suelo, pero siempre debe estar directamente debajo de S, la fuente, cuando la fuente es visible. Las sombras no permanecen paralelas, sino que divergen a la manera de radios desde una rueda de una
de los radios de una rueda desde DL. Luz y sombra. La vela y la farola funcionan con el mismo procedimiento. Observa el círculo de sombra detrás de la lámpara y cómo se detuvo. Las figuras se establecen de la manera habitual. El área aproximada de luz y sombra se indica en las figuras. Esto explica la idea de la rueda y los radios en DL en la base de la lámpara. Esperamos que nunca te encuentres con ese tipo de luz, pero quizá alguna vez quieras dibujarla. El principio sigue siendo válido sin importar cómo se inclina o gira la luz. Comienza las sombras con líneas desde el DL a través de la base de la figura o objeto. En este caso, el rayo hacia la cabeza del hombre nunca caería al plano del sujeto. Luego viajaría a un plano vertical o a través del espacio hasta el infinito. Luz y sombra. Cuando la fuente de luz está fuera de los límites de la imagen. Supongamos que en el boceto superior que la fuente está delante del plano de la imagen. La mejor manera entonces es hacer un boceto dejando suficiente espacio en la parte inferior para completar las figuras aproximada y suficiente del suelo para establecer la línea de sombras. Si las sombras van a caer sobre una pared, dibuja una línea del suelo, dibuje la línea del suelo en la pared. Lleva las líneas base hasta donde se intersecten con la línea de la pared. Luego lleva las líneas verticalmente. Ahora elige puntos en la fuga y trace líneas desde estos puntos hasta que se encuentren con las líneas que trazaste desde el suelo. El boceto inferior muestra la fuente debajo del plano de la imagen y casi en el suelo. Para muchos sujetos esto da un efecto muy dramático. Las sombras no solo crean puntos de contacto interesantes, sino que intensifican la acción y la historia que se cuenta. Este método es una forma excelente y práctica de planificar una imagen de cualquier tipo. Se utilizó un bolígrafo para esbozar las figuras y un lápiz suave para determinar el efecto de las sombras. La última colina. He elegido un problema aquí que sería muy difícil sin una cierta comprensión de los fundamentos dados en la tercera parte. Mediante el uso de la perspectiva, junto con el efecto de la luz y la sombra, creamos la ilusión de espacio, forma y una cualidad de existencia. Este dibujo parece tener la sensación de haber sido esbozado del natural debido a los principios fundamentales que se le aplicaron. Sin embargo, se hizo desde la imaginación, sin ninguna copia, simplemente para mostrarle las posibilidades. Es un gran almacén de material. Por supuesto, extraigan de esa, extraigan de esa gran fuente. No se limiten a copiar. Construyan con lo que observen por sí mismos para que sea verdad. Traten de obtener la cualidad individual de cada cosa que dibujen. En esa cualidad, la que es, la que hace es esa cualidad la que hace interesante al artista. Se acabó el tiempo, amigos. Tenemos que irnos. El rincón del autor. Supongo que todos ustedes me perdonarán por reservar un pequeño rincón del libro para mí. Todo debe llegar a su fin y así ocurre con este libro. De este tipo, Mi primer esfuerzo de este tipo ha sido un esfuerzo concentrado. A veces he visto la luz del día desvanecerse y regresar sin dormir. Nunca le diré a nadie el tiempo real que me llevó a hacer estos, al parecer, miles de dibujos. Estoy seguro de que no me creería. Estoy terriblemente
Estoy terriblemente cansado, pero inmensamente feliz. Ha sido intensamente interesante porque he vuelto sobre el terreno de años atrás. Me ha llevado de vuelta a la primera lucha por el conocimiento que podría permitirme ganarme la vida. Me ha recordado los primeros dibujos que tan a menudo volvían. Qué simple, qué simple podría haber sido todo si al principio hubiera podido reunir estos principios de trabajo, ordenarlos y trabajar con ellos como lo hago ahora. Pero eran fragmentos de conocimiento arrancados del aire como pelusa de una vaina, solo unos pocos a tu alcance, solo unos pocos para echar raíces y florecer. Curiosamente, los hechos más simples siempre son los más recientes en ser comprendidos, y cuando lo son, su absoluta simplicidad es la mejor razón para su desadaptación, incluso a costa de tener que barrer las teorías e ideas favoritas acumuladas durante media vida. En el mejor de los casos, ¿cómo sé que estoy más en lo cierto ahora que en mis días de estudiante? La respuesta es la del conval. La respuesta es la del convaleciente que ha sufrido y se ha recuperado. La falta de conocimiento puede ser una tortura mayor que el esfuerzo de adquirirlo. Solo sé que soy más feliz en mi trabajo que entonces. He conseguido publicaciones en lugares que antes me parecían desesperanzadores. Puedo abordar el trabajo con más tranquilidad y confianza gracias a la experiencia. Este libro es un esfuerzo por trasplantar esa tranquilidad a unos pocos miles de personas que, de lo contrario, caerían víctimas de los mismos artimañas que se las arreglan para hacerlos incluso antes de que puedan comenzar. Cuando todo está dicho y hecho, la naturaleza es tu mejor instructora. Aprende a dibujar del natural. Al dibujar del natural, la forma más práctica es sostener un lápiz o una regla con el brazo extendido y a simple vista localizar el punto medio del sujeto, tanto arriba como abajo y a lo ancho. Aproxima el rectángulo en el que encajará el sujeto y dibújalo dividido como se indica arriba. Ahora, recordando dónde cayó el punto medio, puedes volver a ver las divisiones en cuartos. Primero marca las formas grandes, luego que encajen los puntos, luego las formas más pequeñas, dibuja las sombras y rellénalas. Puedo imaginar ningún campo de actividad que carezca tan lamentablemente de una organización sencilla de sus principios de funcionamiento. Nada es tan fortuito, impredecible como todo el campo de la actividad artística. No soy caricaturista, pero elijo la caricatura para el principiante principalmente porque es divertida y desde el principio quiero que sienta un poco de alegría creativa a a la que tiene derecho. Cuando los artistas comiencen a recopilar y plasmar su experiencia combinada, a dar libremente y con humildad lo poco que pueden aportar, como hacen las demás ciencias, entonces el arte podrá tener alguna oportunidad de restablecerse en los corazones de la gente común, incluso frente a la perfección mecánica de la cámara, incluso en un periodo de adaptación social y depresión financiera. La depresión mental de nuestra era pesa más sobre nuestra raza y nuestro futuro que en nuestros dólares o la falta de ellos. Un poco de alegría interior debe ser bienvenida para casi cualquiera. Quizá mi libro sea un paso en esa dirección. Sí, amigos, estoy cansado pero feliz. Mi pequeño trabajo, por débil que sea, está hecho. Espero con tanta ansiedad ver si les gustará como esperé el veredicto de cualquier editor o director de cine. Daría muchas más horas sin dormir solo por sentir con ustedes esta primera emoción de haber creado, aunque sea simples líneas de lápiz. Llegarán a amar a esos pequeños personajes que dibujen, incluso si son un poco difíciles de manejar y solo un poco humanos.
esperando que ahora siempre te diviertas con un lápiz. Adiós.